tardes. Las actas de las sesiones 122, 123 se ponen a disposición de las señoras diputadas y señores diputados. Sobre la cuenta, el abogado secretario de esta comisión dará lectura de la cuenta. Señor secretario. Muchas gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. En primer lugar, un correo del gabinete de la subsecretaria de Agricultura, señora Ignacia Fernández Gatica, por medio del cual excusa su asistencia a esta sesión de hoy martes 7 de mayo por encontrarse en cometido en representación del Gobierno de Chile. En segundo lugar, un correo del presidente de la Federación de Trabajadores Agrícolas Transitorios O'Higgins, por medio del cual vienen en reiterar una solicitud de audiencia con esta comisión a fin de poder exponer temas relevantes para sus asociados, como también para el desarrollo sostenible del sector agrícola en Chile. En tercer lugar, un correo del gerente general de la Agrícola Yagüen, por medio del cual invitan a la comisión a la presentación que harán ellos ante el SAC sobre su visión con respecto a la situación actual a nivel nacional en relación a la plaga cuarentenaria de Aedechoides fragariae, que está presente en el nivel de emergencia agrícola en Chile desde julio del año 2022 y que ha tenido fuertes repercusiones en el ámbito de la pequeña agricultura familiar campesina. Esta presentación se realizará el día viernes 17 de mayo del presente vía Zoom de 10 a 11:30 horas. En cuarto lugar, copias de oficios de la Subsecretaría de Agricultura, por medio del cual informan sobre cumplimiento de obligaciones de información en relación a la ley de presupuesto del año 2024, correspondiente a los informes contenidos en las glosas presupuestarias 4, 5 y 9 del programa 01 y la glosa presupuestaria número 1 del programa 02 del año 2024. También un correo, por último, de la jefa del Comité del Frente Amplio, RD, Comunes y Convergencia Social, por medio del cual informa que la diputada señora Marcela Riquelme Aliaga reemplazará en esta sesión, de manera temporal, al diputado señor Patricio Rosas Barrientos. Eso es todo, presidente. Muchas gracias, señor secretario. Sobre la cuenta, se ofrece la palabra. Sobre asuntos varios, se ofrece la palabra. Diputado Jorge Ratke, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Solo a modo de que quede como una especie de téngase presente, ya que ayer no pude hacer uso de la palabra y creo que si hubiese hecho uso de la palabra hubiese cambiado algunos votos, creo yo. Esta comisión es de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural. Yo, además de ser agricultor, soy abogado y me tocó muchas veces tramitar procedimientos donde las personas del sector rural tenían serias dificultades para notificar resoluciones. Y gracias a normas como las que existían, o las que existen todavía en todo caso, que dice que excepcionalmente los tribunales en casos muy calificados y por resolución fundada podían ordenar que Carabineros notificara ciertas resoluciones, particularmente en lugares muy apartados. Ayer se aprobó en la sala una normativa que elimina esa posibilidad. Por lo tanto, siento que aquellas personas que viven en sectores rurales muy apartados y que dicen relación con juicios de mínima o mediana cuantía, juicios de familia y juicios de juzgado de policía local, van a quedar en la absoluta indefensión porque sencillamente no van a haber o no van a existir los recursos para poder financiar las notificaciones de esos procedimientos. Solo coloco como ejemplo sectores como Troyo y Calma en Lonquimay, que dependen de los juzgados de Curacautín, que quedan a 150, 180 kilómetros de distancia. Y no quiero imaginarme la situación que ocurre en islas de Chiloé, por ejemplo, donde sin que exista la posibilidad de notificar por Carabineros no va a haber ninguna posibilidad de que las personas, a través de un funcionario que pueda actuar en forma gratuita, puedan solventarle los gastos de movilización a aquellas personas. Por lo tanto, eso va a significar que muchas personas que viven en sector rural sencillamente o no quieran vivir en sectores rurales o van a quedar absolutamente sin la posibilidad de actuar en el tema jurídico porque el sistema no les va a permitir esa notificación. Eso lo quise señalar ayer, pero lamentablemente había un acuerdo que el debate en la sala terminaba con la orden del día y por lo tanto no pude hacer ver esa situación que para mí es preocupante y que si no se rectifica o no se destina a un procedimiento judicial donde hayan recursos para ese tipo de cosas, donde claramente el privilegio de pobreza es insuficiente porque el privilegio de pobreza permite que las diligencias sean gratuitas
pero no los traslados de los funcionarios se realicen en forma gratuita a distancias muy extensas, y eso claramente atenta contra el derecho a la igualdad frente a la justicia. Y hoy día, una vez más, vamos a tener el aforismo que dice que la justicia es para los ricos y no para los pobres. Creo yo que el sector rural sale claramente perjudicado por esa normativa y esa eliminación de esas excepciones que existían en código y en nuestra legislación. Gracias, señor presidente. Lo hago ver acá porque para que por lo menos esta comisión sepa cuál era mi postura el día de ayer, que no pude intervenir y por eso que voté en contra de esa normativa. Gracias. Muy bien, muchas gracias, diputado Jorge Rattier. Diputada Navellán. Muchas gracias, presidente. Mire, solo para aclarar, en la Comisión de Seguridad Ciudadana aprobamos este proyecto, dado que hoy día tenemos una escasez de personal de carabineros y necesitamos dedicarlo fundamentalmente a las labores de seguridad, dadas las condiciones del país, tanto en zonas urbanas como especialmente en zonas rurales. Y tal como dice el diputado, se suponía que por ley, de manera excepcional y en casos muy calificados, eran carabineros quienes podían hacer las notificaciones. Desgraciadamente, en los juzgados se había tomado esto como costumbre y la verdad es que prácticamente todas las notificaciones las hacían carabineros. Entonces yo apoyé este proyecto de ley, de hecho soy una de las patrocinantes del proyecto. Yo entiendo lo que plantea el diputado Rattier, pero yo creo que esto es claramente un tema que debe solucionar el Estado. Y por lo tanto, a lo mejor sería interesante presentar, dado que es un proyecto que eventualmente irroga gasto, no puede ser un proyecto de ley, pero se puede presentar un proyecto de resolución al respecto, o bien solicitar al Ejecutivo un patrocinio para un proyecto de ley que efectivamente coopere en el financiamiento del personal de los tribunales que debe hacer la entrega de las notificaciones, de modo tal que éstas se hagan de manera efectiva. Eso, presidente, gracias. Muchas gracias, diputada Gloriana Avellán. Sobre asuntos varios, me pido la palabra el diputado don René Alinco. Tiene la palabra. Gracias, señor presidente. No, yo quería plantear lo siguiente. En la región de Aysén hay un programa muy eficiente que es los caminos intraprediales, que es financiado por fondos regionales. Para este año hay alrededor de 4.000 millones de pesos, pero que lamentablemente no se han podido invertir. Ya es un problema netamente del gobierno regional. Se invierte entre los últimos años de, digamos, septiembre del año pasado hasta abril, por situaciones climáticas. Pero este año no se ocupó ese ítem, ese presupuesto para los caminos intraprediales, lo que ha significado de que alrededor de 30 o 40 pequeños empresarios no han podido trabajar junto con su personal. Se constituye ahí un círculo virtuoso. Y lo peor es que la conectividad de los pequeños y medianos campesinos no se ha ido mejorando. Entonces, es cierto, la autonomía de los gobiernos regionales la hacen sentir, y no hay otra instancia que pueda superar este problema. Es más, la última información que tenemos extraoficial es que el gobierno regional de Aysén, que acordó o tiene preacordado de los 4.000 millones de pesos, rebajarlos y dejarlos solamente en 1.500 millones de pesos para lo que resta de este año y para el próximo. Lo que va en perjuicio, repito, de los pequeños y medianos campesinos. Tienen que darse cuenta ustedes que la conectividad interna de la región de Aysén es una de las peores de Chile. Por lo tanto, yo quería ver la posibilidad de oficiar, no sé, al Ministerio de Agricultura, al Ministerio de, no sé, a la Subdere, etcétera, a quien corresponda, para ver si se puede suplir esa falla y instruir o solicitar a nivel ministerial de que el gobierno regional actúe y ocupe o invierta rápidamente esos dineros que son tan necesarios para la conectividad interna del sector campesino. Eso.
quería plantear, señor presidente, si la comisión está de acuerdo. Muchas gracias, diputado. Mire, diputado, si mal no recuerdo, se planteó esto la semana pasada y se envió el oficio al Ministerio de Agricultura y estamos a la espera de que nos dé respuesta. Eso aún no... Este punto de los caminos que usted plantea... ¿De Aysén era? No, ¿Secretario? se habló en general de los... ¿Se habló en general? Ah, perfecto. Sí, no estaba mencionado esa forma, tiene razón, entonces enviamos un oficio con esa precisión, ¿no? Habría acuerdo entonces para oficiar, según lo que plantea el diputado Alinco, ¿no? Acordado, muy bien. Sobre asuntos varios, yo quisiera proponerles algo en asuntos varios con respecto a lo que se dio lectura ayer por una solicitud de una agrupación de representantes de la agricultura familiar campesina, PDTIs y Prodesal de la comuna de Osorno, que se contactaron primero con la diputada Nullado y posteriormente envían una carta a esta comisión para solicitar la posibilidad de que podamos trasladarnos y tener una sesión en el sur del país, en nuestra hermosa región de los lagos. Para lo cual yo quisiera incorporar también otros asuntos en tabla que tienen que ver con un tema que sigue causando estragos, ya que el sur de Chile es el principal afectado con respecto a lo que discutimos un tiempo atrás acá y después en sala, que tiene que ver con los perros asilvestrados, que yo creo que es momento, a raíz de todo lo que está ocurriendo, porque sigan apareciendo ataques y subiendo, para nada estabilizándose esos ataques, además a la fauna nativa. La semana pasada se atacó un centro de conservación de Chiloé, en que se arrasó con los pudúes que ahí se están recuperando y cuidando por parte de esta gente. Por lo tanto, creo que es el momento oportuno para que se haga presente el ministro en la zona, la comisión también, y participen en la discusión sobre ese tema, lo que plantea la diputada Nullado, para ver la postura y cómo se abordaría esa materia de aquí para adelante. Porque la pelota quedó dando vuelta en el Ejecutivo, ya que la potestad es de ellos para poder impulsar una política pública que arrogue gastos y podamos ir en ayuda de ese sector. Y si habría acuerdo de esta comisión, la fecha tentativa sería el 30 de este mes, en mayo. Y pienso que el lugar más indicado dentro de la región es Puerto Montt, por la facilidad de desplazamientos a través de vuelos, que hay muchos más vuelos en Puerto Montt que en Osorno. Los diputados que concurren a esa comisión pueden volar el mismo día en la mañana y regresar ese jueves en la tarde, el 30 que hay día jueves. Y también es más central para que puedan llegar los distintos representantes de la agricultura local, tanto de Osorno como de Chiloé, en fin, que quisieran participar. Lo someto a consideración si es que existe la voluntad de esta comisión para poder sesionar el día 30 de mayo en la ciudad de Puerto Montt, región de los lagos. El horario se adaptará de acuerdo a los vuelos que hay en ese día. Yo creo que hay vuelos a partir de, tenemos que confirmarlo, a partir de las 9 de la mañana, 8 de la mañana hay vuelos para allá. ¿Puedo ir la verdad? Diputado. Solo me preocupa, Diputado Donoso. diputado Jürgensen, ¿cómo vamos a celebrar su cumpleaños ese día? No estoy... Adelantado mi cumpleaños usted. No estoy. No, diputado Donoso. ¿Por qué lo tengo ahí? Es un error. Soy Virgo, el 3 de septiembre. Bueno, nos equivocamos. Pero algo haremos igual, pues. Lo celebraremos como cumpleaños. Algo haremos, depende cómo nos vaya en ese día. Diputada Navellán. Gracias, presidente. Aprovechando que usted está organizando esta visita a su zona, le quiero recordar que yo vengo desde hace como 2 presidentes de la comisión planteando la necesidad urgente de poder hacer una visita a terreno a la 4ª región. En el fin de semana, en alguno de los tantos periódicos que uno lee, salió el tremendo problema, y en un canal de televisión también me parece haberlo visto, el tremendo problema que hay hoy día con respecto al forraje en la 4ª región, producto de la sequía, y cómo el valor de los fardos hoy día es realmente muy complicado. Ha habido muy poca ayuda estatal
para poder lograr apoyar a estos pequeños productores. La gran mayoría de ellos se les han muerto muchísimos animales, ya les quedan re poco. Y la verdad que yo creo que nosotros, así como entendemos que Chile es de Arica a Punta Arenas y más el territorio antártico, tampoco podemos dejar de lado a nuestra zona del norte, porque ahí también tenemos agricultores. Entonces yo creo que sería bien importante, presidente, ya sea dentro de lo que queda de su mandato o del mandato del próximo presidente de la comisión, contemplar una visita a terreno donde podemos también pedirles que participen parlamentarios de esa zona, que van a estar mucho más al tanto que nosotros de la problemática, porque la verdad es que el drama que se vive en el norte es tremendo y nosotros no hemos ido jamás a ver lo que pasa en esa zona. Gracias, presidente. Toda la razón, diputada Ayán. Buscaremos una fecha tentativa en el futuro para poder celebrar una comisión en el norte del país. Sobre asuntos varios. ¿Ofrece la palabra? ¿Acordado entonces? Sí. Perdón, acordado los 30, ¿cierto? Acordado. Ahora sí. Muchas gracias. No hay más palabras solicitadas para asuntos varios. Entrando en el orden del día. La sesión tiene por objeto continuar la discusión y votación particular del proyecto de ley originado en mensaje de sugerencia del Presidente de la República que establece un sistema de incentivos para la gestión sostenible de suelos agropecuarios, SIGES. El boletín es el número 16.391-01. Para esta discusión, ya aprovecho de saludarlas, asisten la señora Andrea García, directora de ODEPA, la señora María José Pizarro, coordinadora de proyectos estratégicos de ODEPA, la señora Natalia Sotomayor, abogada, don Rodrigo Herrera, asesor de la Subsecretaría de Agricultura, y también don Javier Palominos. Muy buenas tardes a todos ustedes. En la sesión anterior, si no me equivoco, se había aprobado hasta el artículo número 11 y corresponde el día de hoy, en primer lugar, conocer una indicación que se habría trabajado en conjunto con el Ejecutivo y la diputada Nayán. Es la indicación número... Es que no tiene número, no tiene número. Está en este documento que se entregó. Es un nuevo documento que no sé si lo tienen todos en sus manos, para lo cual le pediría que nos explique de esta indicación la señora directora Andrea García. Tiene la palabra. Gracias, presidente. En la última reunión que tuvimos para abordar este tema, nosotros quedamos con el compromiso de ingresar una indicación para incorporar un nuevo literal en el artículo 10, que pudiera recoger una nueva función de los comités técnicos regionales en el sentido de recoger... pero había quedado pendiente en el artículo 10, perdón, en el sentido de que pudieran recoger información que pudiera ir al fortalecimiento del mismo instrumento. Nosotros tenemos ya una propuesta de indicación que ha sido acordada con SECPRES y con DIPRES. Sin embargo, queríamos solicitar a usted, presidente, que podamos juntar más indicaciones para presentarlas después todas en forma conjunta y así la tramitación al interior del Ejecutivo resulta más exitosa, por decirlo de alguna forma. Entonces, quisiera leer cuál es la propuesta que traemos hoy día, pero no ha sido ingresada formalmente como indicación. Bien. Entonces, proponemos incorporar un nuevo literal C en el siguiente tenor. Informar al Ministerio de Agricultura sobre circunstancias extraordinarias que pudiesen afectar la aplicación de los instrumentos establecidos en esta ley. De esta forma recogemos, entendemos, la indicación presentada por el diputado Moreno. Habían sido retiradas. En el artículo 10, se aborda el Comité Técnico Regional y cuáles son las funciones. Y hay establecidas dos funciones: asesorar a las direcciones regionales del Instituto de Desarrollo Agropecuario y del Servicio Agrícola y Ganadero, según corresponda, en la administración de los concursos señalados en el artículo precedente. Literal B, formular propuestas al Ministerio de Agricultura para el buen desarrollo del sistema señalado en la presente ley. Y nosotros proponemos incorporar un literal C
que diga informar al Ministerio de Agricultura sobre circunstancias extraordinarias que pudiesen afectar la aplicación de los instrumentos establecidos en esta ley. Esa sería la indicación que reemplaza la indicación del diputado Moreno, que agregaba nuevas funciones, por lo tanto tenía que ser una potestad del Ejecutivo. Que nos esa comprometemos a ingresar junto a otras indicaciones que puedan ir surgiendo a partir de la conversación que se sostenga en esta comisión. Y en esa indicación está recogido lo que plantea en su indicación el diputado Moreno. Es así. Que es una nueva indicación que reemplaza la 31. ¿No? A la 31. Sobre la indicación propuesta, se ofrece la palabra. Esa se votaría cuando se presente formalmente. Y ojalá que ahí esté el diputado Moreno. Sí, diputado Coloma. Sí, gracias, presidente. No, que como la indicación no ha sido presentada, Sí. yo le propongo que dejemos la conversación o el debate para una vez que se presenten las indicaciones, porque Perfecto. si no vamos a tener doble debate. Perfecto, hacemos la discusión entonces cuando se presente la indicación y pasamos inmediatamente a la siguiente. Entonces ahora sí continuamos con el 12, Continuamos con el artículo número 12, sobre el cual está la propuesta. sobre el cual está la propuesta de la en diputada esa nueva indicación que trabajó el Ejecutivo con la diputada Navellán. Le ofrezco la palabra, diputada. Sí. O leemos la indicación y después le ofrezco la palabra a la diputada y al Ejecutivo. Perfecto, gracias, presidente. Entonces, en este documento que se ha presentado recién, hay una propuesta de la diputada Navellán para reemplazar el actual inciso final, que pasa a ser tercero, del artículo 2, estamos señalando, por el siguiente texto. El reglamento establecerá en cada caso los antecedentes exigidos para la postulación de las personas indicadas en los incisos anteriores, debiendo considerar al menos copia del certificado de dominio vigente de la propiedad señalada en el plan de manejo postulado y del título legal que acredite las situaciones señaladas en los incisos precedentes. Esa es una propuesta para reemplazar el inciso tercero y otra propuesta en el número 2 para incorporar un nuevo inciso final del siguiente tenor. Sin perjuicio de las reglas anteriores, no podrá beneficiarse en un mismo concurso a planes de manejo que propongan intervenir la misma superficie identificada en ellos. Lo anterior se verificará por los servicios mediante la georreferenciación y los antecedentes de los predios presentados por los postulantes. Todo esto a raíz de la discusión que se dio con la indicación 38 sobre el artículo 12 que comenzó su discusión. Porque también hay un cambio en la redacción del artículo. Lo que sale acá... Diputada Navellán. Lo que pasa es que hubo controversia con la redacción de la indicación y consensuamos una redacción distinta de la indicación del artículo completo, de modo tal que incorporara y dejara clara todas las dudas que surgieron cuando vimos esto en la sesión anterior. Entonces creo que sería bueno si el secretario pudiera leer el artículo completo, que es exactamente igual a la indicación presentada por mí, porque está consensuado ya por el Ejecutivo. Perfecto, entonces la tercera columna que dice... Una Diputado duda. Coloma. Sí, ¿el consensuar es con el Ejecutivo de la indicación de la diputada Navellán? Sí. ¿Sí? O sea, Sí. ya. Que no sabía con quién estaba consensuado el texto. Secretario. Entonces, en la tercera columna tenemos lo que se llama artículo proyectado, me parece, eso entiendo que es la propuesta completa de nuevo artículo. Esa es la propuesta completa, tengo entendido también yo. Artículo proyectado. ¿Cómo quedaría el artículo con la indicación? Eso entiendo acá, la tercera columna. Da lo mismo, son iguales, así que sí, Perfecto. La leo entonces, cómo quedaría el artículo según esta propuesta completa. Podrán postular a los instrumentos que establece esta ley de forma individual o colectiva las personas naturales o jurídicas que sean propietarias, usufructuarias, arrendatarias, medieras y comodatarias de los suelos que se propongan intervenir. Asimismo, podrán postular los pequeños productores agrícolas y campesinos según la definición del artículo 13 de la Ley número 18.910. Para los efectos de lo dispuesto en esta ley, también tendrán la calidad de propietarios los integrantes de las comunidades hereditarias en proporción a su cuota hereditaria. Los integrantes de las comunidades agrícolas reguladas por el decreto con fuerza de ley número 5 de 1968 del Ministerio de Agricultura, por los goces individuales de los terrenos que posean en común y por los derechos reales de uso en común que les corresponden en conformidad con esta norma legal.
los integrantes de las comunidades indígenas regidas por la ley número 19.253, por los goces individuales de los terrenos que posean en común y por los derechos reales de uso en común que les correspondan en conformidad con esa ley. Las comunidades y asociaciones indígenas reconocidas por la ley número 19.253, el cónyuge o el conviviente civil que explote el predio de su cónyuge conviviente propietario y aquellas personas que hayan obtenido la inscripción de la resolución que les otorgó la posesión regular del predio en el conservador de bienes raíces respectivo de acuerdo al procedimiento establecido en el decreto de ley número 2695 de 1979 del Ministerio de Tierras y Colonización, que fija normas para regularizar la posesión de la pequeña propiedad raíz y para la constitución del dominio sobre ella. El reglamento establecerá, en cada caso, los antecedentes exigidos para la postulación de las personas indicadas en los incisos anteriores, debiendo considerar al menos copia del certificado de dominio vigente de la propiedad señalada en el plan de manejo postulado y del título legal que acredite las situaciones señaladas en los incisos precedentes. Sin perjuicio de las reglas anteriores, no podrá beneficiarse en un mismo concurso a planes de manejo que propongan intervenir la misma superficie identificada en ellos. Lo anterior se verificará por los servicios mediante la georreferenciación y los antecedentes de los predios presentados por los postulantes. Ahí está, se ofrece la palabra. Muchas gracias, presidente. Mire, la verdad es que tratamos de que quedara consignado en la ley que se acredite la propiedad de dueño de la tierra o de arrendatario, comodatario, lo que sea, con el instrumento legal que corresponda a cada situación. Y esto es básicamente porque se ha detectado que a lo largo de muchos años, personas que tienen predios usurpados han postulado y han ganado concursos del CIRS, que es el instrumento que estamos reemplazando hoy día. Entonces, como una manera de evitar que personas que están infringiendo la ley, al usurpar terrenos, es evitar que ellos postulen y ganen concursos para tierras que están usurpadas y no corresponde que ellos postulen porque están cometiendo una ilegalidad. Entonces, de esta manera resguardamos que efectivamente se pueda hacer un mejoramiento de suelos por parte de quienes legalmente la tienen, la arriendan, son dueños, son comodatarios, son comunidades indígenas o lo que corresponda a su calidad de propietario, arrendatario, etcétera, con los documentos que la ley establece para cada uno de los casos. Tratamos de incorporar todo lo que podía legalmente tener que ver con algún tipo de propiedad de la tierra, de modo que no quedara fuera nadie en esto, solamente quienes usurpan tierras para aprovecharse del sistema y recibir fondos que en realidad no les corresponden. Eso, presidente. Gracias, diputada Ana Avellán. Diputada Nullado. A mí me parece bien hasta el punto dominio sobre ella, que por lo menos es lo que el Ejecutivo tenía y también lo que se consensuó. Con respecto al reglamento, tengo mis consultas al Ejecutivo que tiene que ver con debiendo considerar al menos copia del certificado de dominio vigente de la propiedad señalada. Y esto le van a pedir también a las personas que tienen goce, a las compras de la corporación. Esta es mi pregunta con respecto al certificado de dominio vigente de la propiedad señalado en el plan de manejo. Como se reconoce el goce y se reconocen otras formas que no son la titularidad como tal, entonces mi pregunta está dirigida a ello. ¿Y a qué se refiere que no se podrá beneficiar en un mismo concurso a planes de manejo que propongan intervenir la misma superficie identificada? ¿Por qué? ¿En qué caso se daría eso? Tengo la inquietud. Gracias, diputada Nullado. Directora. Gracias, presidente. Respecto de los antecedentes exigidos en las postulaciones que están indicadas en la nueva propuesta, eso es lo que hacemos hoy día en la implementación del CIRS. Se hace tanto a nivel de INDAP como a nivel del SAG. Y cuando señalamos que es necesario contar con certificado de dominio vigente de la propiedad, no se señala quién tiene que tener la titularidad. La puede tener perfectamente una persona que es distinta al postulante. Lo importante es que si yo tengo acceso a esos documentos es porque tengo una relación con el propietario de la tierra que me permite acreditar que soy sujeto de apoyo por parte del Estado.
Eso por una parte. Entonces nosotros desde el Ejecutivo no vemos inconveniente en esto porque es en realidad lo que hacemos hoy día para el resguardo del buen uso de los recursos públicos. Respecto del segundo tema, lo que queremos evitar es que, por ejemplo, dos operadores distintos presenten un mismo plan de manejo para una misma superficie. Ese es un ejemplo en concreto. Lo que estamos diciendo es que una superficie que ha sido georreferenciada, que contiene prácticas descritas en un plan de manejo puede existir más de una práctica, no podrá ser objeto de beneficio de un subsidio para esa misma superficie, en tanto entendemos que el plan de manejo ya recoge lo que requiere esa superficie para la gestión sostenible del suelo. Muchas gracias, señora directora. Se ofrece la palabra, me había pedido la palabra, diputada Riquelme. Presidente, solamente estábamos debatiendo aquí respecto del punto, puesto que primero establecer todas estas condiciones propio del reglamento, no de la ley, la georreferenciación y otras cosas, creo que eso es materia del reglamento y no de la ley, sin perjuicio de eso, si el Ejecutivo está de acuerdo con esta observación, pero hay una observación en lo que dijo recién la directora, porque uno sí puede tener certificado de dominio vigente de cualquier propiedad, no necesariamente siendo dueño. Entonces veo que eso se corrige cuando dice y del título legal que acredite las situaciones señaladas en los incisos precedentes. Imagino que a eso se refiere en la calidad de propietario, usufructuario, arrendatario, mediero, comodatario. Aquí me llama la atención porque no necesariamente ¿dónde queda consignado que es la persona, que es el titular, el que puede postular? Eso es lo que no me queda claro. ¿Dónde queda consignado que es el titular el que puede postular? Gracias, diputada Marcela Riquelme. No sé si la señora directora quiere responderle a la diputada Riquelme. Sí, tiene la palabra, directora. Gracias, presidente. En el artículo 1, inciso primero, se señala que podrán postular a los instrumentos que establece esta ley de forma individual o colectiva las personas naturales o jurídicas que sean propietarias, usufructuarias, arrendatarias, medieras y comunatarias de los suelos que se propongan intervenir. Asimismo, podrán postular los pequeños productores agrícolas y campesinos según la definición del artículo 13 de la ley número 18.910. Entonces, creemos que está establecido en el inciso primero. ¿Se ofrece la palabra? Yo tengo una pregunta. ¿Qué pasa si postulan los dos, tanto el arrendatario como el propietario? Sí. Tiene la palabra la diputada Navellán. Es que el tema es entender que el beneficio no va para la persona, el beneficio va para la tierra, porque esto es mejoramiento de suelos. Por lo tanto, el plan de manejo es para quien está trabajando el suelo y es para mejorar el suelo. Es imposible que el propietario y el arrendatario postulen sobre el mismo terreno, porque serían dos postulaciones, es un poco lo que decía la directora Odepa recién. Con esto se evita, por ejemplo, que un operador, dos operadores diferentes hagan un plan de manejo para el mismo suelo. Es entender la base de qué es lo que queremos con el SIGES, que es que esto vaya como beneficio para mejoramiento de suelo y no como un simple subsidio más para quien sea. Diputado Donoso, que a mí no me queda muy claro eso. Presidente, diputado Donoso. A mí me lo aclara el último inciso del artículo 12. Sin perjuicio de las reglas anteriores, no podrá beneficiarse en un mismo concurso a planes de manejo que propongan intervenir la misma superficie identificada en ello. Lo anterior lo verificará el servicio mediante georreferenciación y los antecedentes del predio presentados por los postulantes. Vale decir, si yo presento mi título de propiedad, con lo que sin haber otro antecedente podría hacerlo, si hay un título de arriendo, ese título de arriendo me impide de yo postular el arriendo en sí mismo, porque el usuario del terreno no es el propietario y inhibe al propietario de actuar, ¿vale? Porque si yo como arrendatario entrara a mi predio, soy usurpador, en ese sentido, ¿me entiendes? O sea, la ley sanciona incluso al propietario cuando entra sin título.
Se Y como el entiende. servicio va a tener esos Sí, dos entiendo su antecedentes, punto, puede diputada. dirimir. Diputada Riquelme. Pero no queda claro, ante esa dicotomía, ¿quién queda? ¿Qué derecho prevalece? Pero es que no dice, pues, no está aquí, no está señalado. No, es que tampoco está eso en la ley, no está resuelto. No, pues, pero entonces, es que debiera decir entonces, pero el que está presidiendo es Harry Jürgensen, mi estimada compañera diputada. Tengo entendido que lo que plantea el diputado Donoso es así, o sea, los derechos los tiene el arrendatario en este caso y no podría producirse una doble postulación. Pero no importa, porque tú no dice en ninguna parte que estés en posesión. O sea, ¿qué es lo que debe incorporarse después del punto seguido del último inciso? En cuyo caso primará el que tenga la ocupación la posesión del terreno. Que tenga los derechos de explotación, que en este caso sería el No, arrendatario. porque puedo tener derecho. Mira, tú me arriendas a mí, tú eres el dueño. Yo soy tu arrendataria y los dos postulamos. ¿Cuál derecho prevalece? Yo soy la arrendataria, pero a lo mejor yo no lo estoy ocupando, soy tu arrendataria. Ya, yo lo ocupo, pero tú eres el dueño, ¿cómo vas a tener menos derecho que yo? Bueno, esa es la duda que tengo yo y por eso se lo preguntaba a la directora, a ver si nos puede aclarar, directora, No, po. quién prevalece en el caso de la doble postulación que se pudiera ocurrir en ese sentido. Perdón. Directora, ¿Qué- diputados, Gracias, presidente. Quisiera comentar dos cosas. Cuando se produce un arriendo, lo que se está haciendo es transferir el uso y el goce de un determinado predio. Por lo tanto, a quien le corresponde postular eso es al arrendatario. Eso en primer lugar. Y después, en la práctica, ¿cómo opera? En la práctica, hoy día lo que se hace es solicitar una carta donde el propietario renuncia al derecho a postular respecto de ese predio. Y eso lo tenemos hoy día establecido como materia de reglamento y efectivamente lo hacemos así en los concursos. ahí se aclara el punto, sí, directora, muchas gracias. Diputado Ratke. Enredar un poquito más el tema. Un rol puede tener X hectáreas. Una persona no necesariamente tiene que arrendar el rol entero. Puede arrendar una parte y por lo tanto podría postular tanto el arrendador como el propietario bajo el mismo rol, sobre el mismo rol, pero claramente determinado cuál es la parte de uno y cuál es la parte de otro, porque no podrían postular los dos por las 100 hectáreas, por ejemplo, que tiene el rol, si en realidad están arrendadas solamente 60. ¿Cómo operaría esa situación para efecto de evitar la sobreposición, por así decirlo, digamos, respecto a este tema, que no es un tema sencillo? Gracias, diputado Ratke. Directora. Gracias, presidente. Efectivamente, en el plan de manejo se establece la obligatoriedad de identificar la parte del predio que se espera intervenir. En la definición que tenemos hoy día de plan de manejo que está consagrada en el artículo 2. Bien, muchas gracias, señora directora. ¿Se ofrece la palabra? Entonces procedemos a votar el artículo 12 con los dos incisos propuestos, uno para reemplazar el actual inciso final que pasa a ser tercero y para incorporar un nuevo inciso final. En votación. Perfecto, presidente. Señor Entonces presidente. se pone en votación, como señaló el presidente, el artículo 12 del proyecto. Perdón. En los términos establecidos en el mensaje, más la indicación que comprende el reemplazo en el inciso tercero y un nuevo inciso final que se propone agregar. Diputado Coloma. Diputado Donoso. A favor. Diputada Laura. A favor. Diputada Marzán. Diputada Marzán. Diputada Navellán. A favor. Diputada Nullao. Diputado Ratger. A favor. Diputado Lincoln. Diputada Riquelme. Diputada Veloso. A favor. Presidente. A favor, señor secretario. 10 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Queda aprobado por unanimidad, presidente. Entonces, el artículo 12 con la propuesta de indicación presentada por la diputada Navellán. Aprobado. Bien. Pasamos luego al artículo 13, que no tiene indicación. ¿Tenemos que lectura? Sí. Pasamos a leer el artículo número 13. Señor secretario. El artículo 13 del mensaje del Ejecutivo señala lo siguiente. Las personas naturales o jurídicas que se hayan adjudicado recursos por medio de alguno de los instrumentos establecidos en esta ley solo podrán postular nuevamente por el mismo predio una vez que hayan cumplido totalmente con el plan de manejo aprobado o con las obligaciones derivadas del convenio respectivo.
así como los deberes que se deriven del artículo 24 de esta ley. Tratándose de planes de manejo cuya duración sea superior a un año, se entenderá que ha dado cumplimiento al respectivo plan de manejo si ha completado al menos la actividad programada en el periodo establecido. Los instrumentos que otorga esta ley serán compatibles con los establecidos en otros cuerpos legales o reglamentarios sobre fomento de la actividad agropecuaria y forestal. Eso es, presidente. Muchas gracias, señor secretario. No hay indicaciones. En votación. En votación entonces el artículo 13 del proyecto, los términos que vienen en el mensaje. Diputado Coloma. Diputado Donoso. Diputada Labra. Diputada Marzán. Diputada Navellán. A favor. Diputada Nuyao. Diputado Radger. A favor. Diputada Riquelme. Diputada Veloso. A favor. Gracias, presidente. A favor. 10 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Queda aprobado, presidente, también. El artículo 13. Aprobado el artículo número 13. Pasamos al artículo número 14. Exacto. Comienza con el párrafo segundo de los recursos y prohibiciones del sistema, que comienza con el artículo 14 del mensaje, que señala: los postulantes que no resulten seleccionados para la obtención de la bonificación a que se refiere el artículo 4 de esta ley podrán presentar contra la resolución respectiva los recursos de reposición y jerárquico en subsidio, según lo dispone el artículo 59 de la ley número 19.880, que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado ante el respectivo director regional del Instituto de Desarrollo Agropecuario o el director regional del Servicio Agrícola y Ganadero, según corresponda, en la forma que establezca el reglamento. En tanto no se resuelvan tales recursos, no se entenderá firme la lista de seleccionados. Las resoluciones que declaren la inadmisibilidad de postulaciones consideradas por incompletas o por no acompañar los antecedentes señalados en las bases de postulación no serán susceptibles de recurso alguno. Sobre este artículo se han presentado las siguientes indicaciones del Ejecutivo para reemplazarlo por el siguiente. Artículo 14. Los postulantes que no resulten seleccionados para la obtención de la bonificación a que se refiere el artículo 4 de esta ley podrán presentar en contra de la resolución respectiva un recurso de reposición dentro del plazo de 5 días hábiles contados desde su notificación ante el respectivo director regional del Instituto de Desarrollo Agropecuario o el director regional del Servicio Agrícola y Ganadero, según corresponde, en la forma que establezca el reglamento. El director regional respectivo deberá resolver, mediante resolución fundada, el recurso de reposición dentro del plazo de 10 días hábiles contados desde la interposición del recurso. La resolución que resuelva el recurso de reposición o que declare la inadmisibilidad de una postulación por considerarla incompleta no será susceptible de recurso alguno. Muchas gracias. Diputado Donoso, tiene la palabra. Presidente, me gustaría consultarle al Ejecutivo cuál es el motivo de eliminar el recurso jerárquico, porque dejamos el recurso de reposición. La norma original tenía el recurso de reposición y el jerárquico. Luego la norma que presenta el Ejecutivo elimina el recurso jerárquico. Entonces, ¿por qué es la necesidad de desproteger, por así decir, al usuario y fortalecer al servicio en ese sentido? Digamos? Diputado Coloma, sobre lo mismo. En la misma pregunta, directora. Gracias, presidente. Quisiera partir señalando que esto fue discutido en la mesa técnica y que lo que busca es que existan plazos más acotados que los previstos en la ley 19.880 de bases de procedimientos administrativos que rigen la administración del Estado. Lo que buscamos acá es que la lista de seleccionados pueda estar a firme antes. Con este recurso tenemos un plazo de 10 días hábiles para que el director regional respectivo se pronuncie respecto de un recurso presentado por un postulante no seleccionado, y transcurrido ese plazo la lista de beneficiarios ya está firme y por lo tanto los recursos pueden ser ejecutados y entregados. Cuando nosotros incorporamos un recurso de reposición ante el director nacional de las respectivas instituciones, lo que estamos haciendo es dilatar estos plazos y que por lo tanto la lista de beneficiarios quede a firme mucho más lento. Esto dificulta la ejecución de los recursos en la práctica. Gracias, señora directora. Tiene la palabra la diputada Navellán. Gracias, presidente. Por su intermedio, señora directora,
¿cuánto más se demora la resolución en caso de tener la reposición jerárquica? Los plazos establecidos en la normativa hablan de hasta 180 días corridos, y en la práctica eso es así, puede durar hasta 6 meses un recurso interpuesto hasta el director del servicio. Es importante destacar que estamos hablando de más de 10.000 planes de manejo los que se ejecutan al año, y por lo tanto los recursos de reposición pueden ser muchísimos, y para que sean atendidos por la máxima autoridad de un servicio, con la debida diligencia que corresponde, no puede ser realizado a la rápida, y por eso es que estos recursos son tan lentos. Con esto buscamos disponibilizar de forma más rápida los recursos para quienes sí han sido seleccionados. Gracias, señora directora. Diputada Magallanes, sobre el punto. Sí, gracias, presidente. Es que, dado que usted dice que son tantas las postulaciones, me queda la duda de si el director regional de INDAP o del SAC va a tener la capacidad, dependiendo de la región, por supuesto, de procesar la cantidad de recursos presentados y dar una respuesta en un plazo de 10 días hábiles. Entonces, no sé si se tomó en cuenta esto para considerar solamente 10 días hábiles. Yo entiendo cuál es el fin, que es apurar que esto salga rápido, pero el punto es que va a tener la capacidad el director de INDAP o el director del SAC regional de procesar una cantidad tremenda de recursos de reposición y dar una respuesta estudiándolo seriamente, porque para esto hay que estudiarlo, no es llegar y decir este sí, este no. Dentro de un plazo de 10 días hábiles me parece un poquito poco. Gracias, diputada Navellán. Diputado Coloma. Diputado Donoso. Disculpe, presidente. Me llama la atención el plazo 180 días, a menos que haya norma distinta. El recurso de reposición tiene 30 días y el recurso jerárquico tiene 30 días, por lo tanto hablaríamos de 60 días. Quizás no sería mejor reducir los plazos en este proceso en especial y mantenerlos, cosa de tener la posibilidad de recurrir en caso que sea necesario. Gracias, diputado Donoso. Señora directora. Sí. Bueno, quisiera destacar que en realidad me quedé bien corta con el número de postulaciones al año, porque estamos hablando del orden de 25.000. Pero los plazos que están puestos acá han sido visados por los distintos servicios, por el INDAP y por el SAG. En general, los principales rechazos tienen que ver con información incompleta, y eso resulta relativamente fácil rechazar la solicitud de análisis, en tanto es un procedimiento administrativo que lo realiza alguien distinto al director del servicio, el que entrega esa información. Entonces, quería en el fondo dar respuesta de que los servicios están disponibles y están acostumbrados a trabajar con esa celeridad a nivel de las distintas regiones. Muchas gracias, directora. Y con respecto a lo que pregunta el diputado Donoso. Sí, perdón, el plazo de los 180 días tiene que ver con los procedimientos administrativos, está regulado en el Estatuto Administrativo. El total de los distintos plazos, el total del director regional más las distintas apelaciones. Señora notaria. Gracias, presidente. Sí, lo que sucede es que los procedimientos administrativos pueden, como son en días hábiles, esos 60 días que habla el diputado tienen que irse sumando aparte al procedimiento administrativo propiamente tal, y de ahí se va sumando todos los recursos que pueden ir presentando los postulantes. De ahí que este procedimiento recursivo especial que se está proponiendo en la ley, que de todas maneras ya se ocupa con estos plazos acotados en el actual CIRS, lo que busca justamente es para reducir esa posibilidad de que incluso con los tiempos agrícolas, cuando se pueda tener a firme la lista de postulantes que van a ser beneficiados de los subsidios, ya vayan a tener, no sé, haya pasado la temporada o no vaya a ser efectiva la entrega de los subsidios, dado lo que se demora de repente el procedimiento recursivo por la ley de base, un procedimiento general. No sé si con eso doy respuesta a la pregunta. Muchas gracias, señora Natalia. Diputada Navellán. Dado que la directora dice que la gran mayoría de los casos rechazados son porque les faltan antecedentes,
y estamos hablando de sectores agrícolas que a veces están alejados de la oficina o que no tienen internet o que se les dificulta el proceso de adjuntar todos los documentos necesarios. Yo creo que, porque acá habla de que es una vez que se apela, o sea, una vez que se apela y de ahí chao. O sea, no existe la posibilidad de que la persona diga, oiga, ¿sabe qué pasó? Y que de ahí le digan, le faltaron papeles y que esa persona pueda tener 5 días hábiles o 10 días hábiles para adjuntar los papeles que le faltaron. Estamos hablando, en la mayoría de los casos, hay todo tipo de agricultores, pero muchos de estos agricultores son pequeños agricultores, agricultores de comunidades que muchas veces no tienen acceso a internet, los caminos no son buenos para llegar a tiempo con todos los antecedentes, de repente pedir los antecedentes, incluso en el registro civil, es lento, si es que no están en huelga, cosa que desgraciadamente es bastante habitual. Entonces, y la verdad es que incluso implica papeles probablemente notariales, si estamos hablando de un arriendo. Entonces, me parece a mí que la posibilidad de recurrir una sola vez, con un plazo de respuesta de 10 días que es inapelable, de verdad me parece poco. O sea, yo creo que hay que porque además nosotros aprobamos que estos recursos, la información de los resultados de los concursos, ojalá fuera bastante antes de lo que es habitualmente hoy día. Entonces, tenemos el tiempo para que las prácticas agrícolas se puedan llevar a cabo, dando al menos la posibilidad de apelar una vez a la resolución primera del director del SAC o INDAP, producto del perfil de los usuarios. Muchas gracias, diputada Navellán. ¿Se ofrece la palabra? Señora María José. Muchas gracias, diputado, por su intermedio. Nos gustaría aclarar también un punto que nos llevó a proponer esta redacción, y es que nos entregaron insumos a partir de los comités técnicos regionales de que existen operadores que en forma sistemática entregan postulaciones que no están completas, efectivamente para ganar más tiempo y poder después apelar y rellenar con antecedentes, y estamos entendiendo esto en un contexto donde los concursos duran 2 meses abiertos. Entonces, entendemos que en el sector rural muchas veces es difícil acceder a documentos, pero en 2 meses creemos que es posible conseguir antecedentes, y más aún sabemos que es una práctica arraigada en los operadores para tener, entre comillas, tiempo extra. Y de hecho, 30% de los rechazados le faltan antecedentes administrativos, y que en general es una práctica que utilizan ciertos operadores. No es al azar que justo a un agricultor se le pasó un papel, sino que es una estrategia, se ha identificado en las regiones. Muchas gracias. Diputado Donoso. Una duda. Una persona que no presenta los antecedentes en tiempo y forma, ¿puede ganar un recurso de reposición? O sea, al presentarlos, porque en el fondo eso sería un vicio. La reposición no tiene por objeto extender un plazo por el no cumplimiento. La reposición tiene por objeto reparar un error del servicio. Y si yo presento un documento en blanco o no llego a los documentos, eso no es sujeto a reposición. Por eso es la duda. ¿Las personas están logrando además conseguir mejorar su condición por eso? O sea, porque sería un error del proceso. Diputado Donoso. No sé si quiere la respuesta. Señora María José, señora directora. María José, tiene la palabra. Con la normativa vigente, efectivamente complementan antecedentes una vez cerrado el concurso, y eso es lo que buscamos resolver. Bien, muchas gracias, señora María José. Bien, señor secretario, sometemos a votación la indicación que plantea el Ejecutivo. ¿En votación? En votación entonces la indicación del Ejecutivo que propone reemplazar el artículo 14 del proyecto. Diputado Coloma. Diputado Donoso. Diputada Laura. Diputada Marzán. Es la indicación del Ejecutivo que se está votando. La indicación del Ejecutivo. Diputada Navellán. A favor. Diputada Nullao. Diputado Ratia. A favor.
Diputada Riquelme. Diputada Veloso. A favor. Presidente. A favor. Ocho votos a favor, ninguno en contra, 2 abstenciones. Que ha aprobado entonces la indicación del Ejecutivo. Aprobada la indicación del Ejecutivo. Pasamos al artículo número 15. Al artículo 15, exacto. Silencio, por favor. El artículo secretario. 15 del mensaje señala lo siguiente. Sí, pues. Sí, se aprobó la indicación. El artículo 15 del mensaje señala lo siguiente. Quienes se acojan a los beneficios otorgados por medio de alguno de los instrumentos establecidos por esta ley no podrán cambiar el uso de suelo, ni podrán quemar residuos agrícolas o rastrojos en toda la superficie del predio, a no ser que, por razones fitosanitarias o zoosanitarias, el Servicio Agrícola y Ganadero o la autoridad sanitaria respectiva indique lo contrario, mediante la correspondiente resolución fundada. Dicha prohibición se extenderá hasta por 2 años contados desde el término del proyecto que se haya adjudicado recursos. Sobre este artículo está en primer lugar la indicación del Ejecutivo, que propone reemplazar el artículo completo 15 por el siguiente. Quienes sean beneficiarios por medio de alguno de los instrumentos establecidos por esta ley no podrán cambiar el uso de suelo. De igual manera, los beneficiarios no podrán quemar residuos agrícolas o rastrojos en toda parte de la superficie del predio, a menos que exista autorización por parte de la autoridad sanitaria o sectorial competente. Las prohibiciones antes señaladas se extenderán por 2 años, contados desde el término del proyecto que se haya adjudicado los recursos por medio de alguno de los instrumentos establecidos por esta ley. Y luego, sobre el mismo artículo, tenemos 2 indicaciones parlamentarias. La primera, número 41, del diputado Benjamín Moreno, que propone reemplazar el artículo 15 por el siguiente. Quienes se acojan a los beneficios otorgados por medio de alguno de los instrumentos establecidos por esta ley podrán cambiar el uso del suelo, podrán quemar residuos agrícolas o rastrojos en toda la superficie del predio por las razones fitosanitarias o zoosanitarias, teniendo la obligación de informar al Servicio Agrícola y Ganadero o la autoridad sanitaria respectiva cuanto corresponda, quienes, en caso de manifestar observaciones o recomendaciones, deberán hacerlo por escrito en un plazo no mayor a 30 días corridos para que indique lo pertinente mediante la correspondiente resolución fundada. Dicha prohibición se extenderá hasta por 2 años contados desde el término del proyecto que se haya adjudicado recursos. Y por último, la indicación número 42, presentada por la diputada Gloriana Avellán, que propone en el inciso primero incorporar a continuación de la frase no podrán cambiar el uso del suelo la siguiente oración, mientras dure el beneficio. Bien, muchas gracias, señor secretario. Voy a referir a la indicación mía porque la otra indicación no la comparto para nada. Pero en la indicación 42, la razón de poner mientras dure el beneficio es porque efectivamente tiene que ir asociado al beneficio recibido. Después de eso no tiene ningún sentido la prohibición de cambio de uso de suelo ni la prohibición de no quemar, porque ya el beneficio fue recibido y utilizado para el fin que está destinado. Entonces, por eso propongo agregar la frase acá después de no podrán cambiar el uso del suelo mientras dure el beneficio. Eso es, presidente. Muchas gracias, diputada Navellán. Diputado Jorge Ratke. A ver, yo no sé si cuando se hizo esta normativa, se analizó que en Chile existen distintos tipos de suelo. El trumado, arable fácilmente, ¿no es cierto?, en cualquier época del año, pero el rojo arcilloso, si no ha llovido, no hay ninguna posibilidad de trabajarlo. Salvo, ¿no es cierto?, que contrate maquinaria, que un costo altísimo para poder incorporar, ¿no es cierto?, el material. Entonces, cuando se señala que se impide el uso del fuego para la eliminación de residuos orgánicos, me genera mucho ruido, sobre todo para la gente de mi zona. Este año hemos tenido un año excepcional, lluvioso a partir de abril, pero hay años en que abril no llueve y que sencillamente tienen que hacerse las labores o el labrado de terreno en abril muy seco. Y si no se elimina el desecho orgánico, sencillamente no se puede trabajar. Entonces, me genera mucho ruido porque, reitero, las prácticas agrícolas dependen de las condiciones climáticas, dependen de la condición geográfica del terreno, de la calidad del terreno,
y también, ¿por qué no decirlo?, de la condición económica de cada uno de los agricultores. Porque un agricultor que necesita incorporar residuo orgánico a su terreno tiene que tener los recursos para poderlo hacer. Y ese programa no te permite incorporar un programa especialmente para incorporar residuo agrícola. Es muy difícil decirle haga otras prácticas y no me queme el residuo agrícola. Entonces, nos estamos metiendo en un zapato chino que puede significar que finalmente los agricultores menos o los más carenciados van a estar en una situación mucho más compleja. Y aquí me imagino las comunidades indígenas de la comuna de Lumaco, por ejemplo, que son terrenos faldosos, terrenos que son rojo arcilloso. Esa gente hoy día ya tiene la dificultad que los operadores no quieren ir para allá porque están muy lejos. Y con estas condiciones, sencillamente esas tierras que hoy día ya están muy degradadas, el día de mañana ni siquiera se va a poder plantar pino o eucalipto porque ya ese terreno ni siquiera va a aprender ese tipo de cosas. Entonces, ojo con este tipo de restricciones, porque yo sé que en el tema ecológico hay que avanzar, hay que tratar de ir mejorando ese tema y evitar, ¿no es cierto?, la utilización del fuego para la eliminación de los desechos agrícolas. Pero hay que ir analizando caso a caso, porque los agricultores que hoy día están empobrecidos con este tipo de cosas no van a poder postular y van a quedar cada día más empobrecidos. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Jorge Ratke. Diputada Marcela Riquelme, posteriormente diputada Guillermo Yao. Presidente, respecto de la indicación del diputado Moreno, hay un problema aquí ontológico, puesto que dicen no podrán hacer tal y cual cosa, ¿cierto?, teniendo la obligación de informar. La información puede ser antes o después o durante, no dice autorización, dice informar. Sin embargo, le da a la autoridad el derecho o el deber de manifestar observaciones o recomendaciones en un plazo no mayor a 30 días. No tiene asunto aquello, puesto que si yo informo, puedo informar en cualquier momento. Se entiende que lo que está queriendo decir aquí es una autorización previa. Si no, no tiene asunto que la autoridad pueda hacer observaciones después. Puedo yo haberlo hecho, ¿cierto? Después informo. ¿Y de qué sirve el plazo dado a la autoridad? O sea, hay un problema ontológico dentro de esta indicación, por motivo por el cual creo que debe ser rechazada. Muchas gracias, diputada Riquelme. Diputada Emilia Nullao. Yo tengo aquí mi consulta al Ejecutivo, porque este artículo justamente lo observamos, dado que la mayoría de los pequeños productores agrícola que están acá, los medianos y los grandes, ha sido una práctica tradicional la quema de sus rastrojos. No tienen otra forma de hacerlo. Sabemos lo que significa, lo contaminante que es, la cantidad de miles de hectáreas que se queman en el sur y la contaminación que esto genera. Pero no hemos avanzado en tecnología, no hemos avanzado en un cambio de los cultivos, seguimos actuando muy tradicionalmente y por lo tanto el tratar de hoy día de decirle como lo plantea el Ejecutivo, esta restricción, le va a causar un problema a todos, pero los más afectados son los más pequeños. Los grandes hoy día están usando algunos el corte del rastrojo porque están vendiendo su paja, en el caso, la están vendiendo aquí, la van a regalar. Y por otro lado, tenemos a alguien que dice que se tiene que hacer el cambio, podrán cambiar el uso del suelo, la del diputado Moreno, y tampoco se trata de eso, porque se supone que nosotros tenemos que hacer que las personas sigan mejorando los suelos y no se puede estar cambiando para fines habitacionales u otro, ni fines forestales, porque la mayoría que pide recuperar suelo lo pide para cultivo, lo pide para hacer siembras de pastoreo, lo pide para eso lo requiere. Entonces, por lo tanto, no se requiere que ellos se diga usted va a cambiar el uso del suelo, no. Entonces, por eso yo comparto lo que señaló la diputada Ana Avellán, pero hay que complementar aquello y el Ejecutivo también es conocedor de esta realidad y no la podemos cambiar ahora, porque yo veo a los grandes que todavía no tienen una tecnología de punta para hacer estos cambios, siguen quemando. Ahora, más a ras de suelo o algunos están cultivando, pero esa no es la realidad de los medianos ni los más pequeños.
Entonces, por lo tanto, yo quiero fijar mi punto acá y quiero pedirle por su intermedio, presidente, al Ejecutivo que pueda hacer una nueva indicación, que ésta se revise y que pueda considerar ahí lo que señala la diputada Navellán, que no se cambie el uso de suelo porque tenemos un propósito y eso ya lo hemos dicho en varios de los articulados de este proyecto. Gracias. Gracias, diputada Emilia Nullado. Ofrezco la palabra a la diputada Navellán y posteriormente Donoso, y de ahí le ofrezco la palabra a la señora directora. Diputada Navellán. Yo tengo una duda que me gustaría, presidente, preguntarle al Ejecutivo. Una de las postulaciones que se podrían hacer al CIGES es, por ejemplo, incorporar. Entonces, en ese sentido, tiene toda la razón el diputado Radjev cuando dice acá que efectivamente el tema de la quema es complicado considerarlo como una restricción. Ahora, lo bueno es que en la indicación nueva del Ejecutivo, en la indicación de ustedes, al menos habla de autorización por parte de la autoridad sanitaria o sectorial competente. El punto acá es que efectivamente si hay una autorización de CONAF, que en este caso es la autoridad que corresponde, y por ejemplo, como es el caso de la Araucanía, a partir del, ¿cuándo es, Jorge? 30 de marzo, 15 de abril, uno tiene que solo avisar y no pedir permiso para poder proceder a quemar, no habría mayor problema. Pero el punto es qué pasa si un agricultor, para poder proceder a hacer la quema e incorporar o hacer la labor que quiera, va a poder postular al CIGES, o si es que va a tener una restricción, si es que quemó, de no poder postular. Esa es la duda que tengo. Gracias, diputada Navellán. Diputado Donoso. Presidente, la indicación del Ejecutivo creo que tiene un buen fondo, pero se equivoca en lo siguiente. Que no se pueda cambiar el uso del suelo tiene razonabilidad porque nosotros estamos mejorando suelos no para la temporada. Esto no es aplicación de abono para el año, sino que es para largo plazo. Y lo limita a 2 años. Por lo tanto, no es una restricción permanente y lo creo razonable que esté limitado hasta 2 años una vez otorgado el beneficio. Pero el inciso segundo es una redundancia a la ley existente, lo que puede entenderse mal y puede entenderse como una prohibición absoluta. Porque de igual manera el beneficio no podrán quemar residuos agrícolas o rastrojos en todo o parte de la superficie del predio, a menos que exista autorización de la parte de la autoridad sanitaria o sectorial competente. La autorización de la autoridad sanitaria se exige en todos los polígonos de exclusión por los planes de descontaminación. Eso es un hecho existente, ¿ah? Y no tiene motivo de ser en algún lugar que no sea así, porque en los lugares donde no existen temas de contaminación no existe motivo para prohibir la quema por parte de la autoridad sanitaria. ¿Y quién es la autoridad sectorial competente? CONAF regularmente, y existe la norma. Por lo tanto, el incluir este inciso solo podría dar lugar a duda en la interpretación de la norma actual. Yo creo que es mejor eliminarlo y que dejemos efectivamente la prohibición del cambio de uso de suelo por 2 años, como dice la indicación del Ejecutivo, que creo es lo razonable. Muchas gracias, diputado Donoso. Le ofrezco la palabra, señora directora. Gracias, presidente. Quisiera partir señalando que efectivamente el fuego daña la capa superficial del suelo. Y eso es algo que está documentado y que está reconocido. Y en ese sentido, permitir la quema a todo evento, nosotros sentimos que va en contra de la idea fundacional de este proyecto de ley que tiene que ver con la gestión sostenible del suelo. Sin embargo, entendemos que la primera propuesta que había presentado el Ejecutivo es muy restrictiva en el sentido de que solo se permite en caso de que exista una autorización de la Autoridad de Control Fitosanitario, es decir, el SAG. Lo que planteamos en esta propuesta es que cualquier autoridad competente, ¿y qué entendemos por cualquier autoridad competente? Secretarías regionales ministeriales, INDAP, SAG, CONAF, eventualmente el SBAP, pudieran permitir la quema cuando se requiera. Y en ese sentido creemos que recogemos las observaciones que hizo el diputado Radjev al inicio de la discusión de este proyecto, lo conversamos largamente en la mesa técnica y la redacción que nosotros estamos presentando la elaboramos en conjunto con los distintos asesores. Entonces, también les pediría como
reconocer cuál es el espíritu que está detrás de esta modificación, en el sentido de que queremos reconocer que es una práctica que es habitual, queremos reconocer que en muchos casos no existen alternativas, que los pequeños productores en particular están sujetos a la necesidad de realizar quemas muchas veces para poder continuar trabajando la tierra, pero que sin embargo tenemos que avanzar hacia la disminución, hacia que esta sea una práctica que se utilice como última instancia cuando se requiera, y creemos que para eso tenemos las autoridades regionales que pueden dar estas autorizaciones cuando así lo estimen conveniente. Muchas gracias, directora. Diputado Radke, Donoso. Sí, solo no se trata de polemizar en el tema, pero claramente el fuego genera un daño en la cobertura superficial, pero elimina una serie de desechos y de malezas que si no las controlo con el fuego tengo que aplicar químicos, y yo no sé qué tan dañino es finalmente el fuego frente al químico que se aplica en el suelo, que muchos quedan en el suelo y quedan a la temporada siguiente y dañan el cultivo siguiente. Y experiencias hay muchas respecto a ese tema. Entonces, también tenemos que tener mucho cuidado con avanzar respecto de esa situación, por cuanto, además que es más caro, por la aplicación de químicos, el daño que se le genera a la cobertura superficial con el químico, yo no sé si es menos o más dañino que el fuego que se aplica. Y dura bastante en el tiempo. Queda incluso en el producto final. Entonces, ojo con ese. Alguien denunció por ahí que el glifosato encontraron, ¿no es cierto?, en orina de niño en algún momento. Eso significa que efectivamente el glifosato no solamente mata al cultivo vegetal que existe o a la maleza, sino que queda en el terreno y después es absorbido por el producto final. Entonces, cuando me dicen que el daño que se genera por el fuego es tan grande, yo no sé qué tanto cuando tenemos la aplicación de químicos. Si elimináramos la aplicación de químicos y buscáramos una forma distinta para la eliminación maleza, sí, pero por el momento no la existe, por lo menos ni en Chile ni en el resto del mundo. Muy bien, gracias, diputado Jorge Arce. Diputado Donoso. Presidente, a ver, yo en general estoy de acuerdo que es mejor no quemar, si eso es una realidad, en general. Pero hay dos motivos, tal cual como lo explicaba el diputado Rackberg y la diputada Nullao, que son muy poderosos. Hay momentos en que el control mecánico no es una posibilidad y el control químico tampoco es una posibilidad, ya sea por motivos técnicos o por motivos económicos. Cuando se lo dejamos a la autorización por parte de la autoridad sanitaria, que para el caso no va a saber por qué le están preguntando, o al sectorial competente, entonces, ¿quién decide quién es el competente? Por la ley. Lo dejamos tan abierto que podría ser el delegado presidencial el que nos diga que no. Es porque sabe que hay un problema de seguridad. Se autoriza. Entonces, está, creo, mal. Y creo que, o sea, a mí me gustaría que esto no se regulara más allá de cómo está regulado hoy día. Hoy día, cualquier persona que tiene que hacer una quema agrícola o avisa o solicita autorización según las reglas actuales a las autoridades con las cuales funciona. Y si se lo dejamos a una autoridad distinta, que no va a conocer ni los estados de resultados, porque no hay estado de resultados en la economía familiar campesina, o sea, lo vamos a dejar a una autoridad metiéndose en el bolsillo de una persona que normalmente está aplicando este control de maleza o de residuo porque no tiene los medios económicos. Porque el que tiene los medios económicos normalmente va a aplicar el control mecánico, o luego el control químico, si es que por defecto. Al final estamos atacando a quienes queremos mejorar, porque le estamos entregando un beneficio para que su tierra produzca. Y como que queremos que produzca y tenga mejor situación económica, como va a producir esa tierra, no le va a hacer cambio de suelo. Pero si le vamos quitando las posibilidades de competir, la verdad que la única posibilidad que le queda a ese agricultor es vender, porque ya la línea de crédito no va a seguir peleándole a todas las trabas que le vamos poniendo.
Gracias, diputado Donoso. Diputada Nullado, y posteriormente me gustaría someter a votación. Sí, yo le pediría por su intermedio, presidente, que puede haber una mejor redacción con lo que se está debatiendo y la directora pudiera tomar aquello. Yo no comparto esta quema de residuos que se debiera restringir, sino que a lo mejor en estos 2 primeros años se debiera dejar, y la autoridad competente en este caso es la CONAF, porque la autoridad sanitaria y otros van a tender también a generar más conflicto y burocracia a personas que viven en la ruralidad y que tienen dificultades para concurrir a aquello. Entonces, ellos se saben las fechas en que están autorizadas las quemas y lo hacen dentro de ese margen. Y quienes lo hacen fuera saben también que van a tener las multas y las sanciones que en este caso la ley les obliga. Y muchos que pueden estar hasta, como dice la diputada, privados de libertad. Y creo en la experiencia vivida con comunidades indígenas, de suelos que son arcillosos, suelos que son con mucha pendiente, en el territorio de la costa de la provincia de Osorno, y las comunidades queman sus pequeños rastrojos. Sabemos que hay una parte de los microorganismos existentes en el suelo que se dañan, que podríamos tener un suelo infértil, pero también tenemos que avanzar hacia allá, pero eso va en un acompañamiento de esa práctica. Y el primer año y segundo año no vamos a notar muchos cambios. Por lo tanto, este programa de suelo yo no lo dejaría sujeto a 2 años, sino que las personas pudieran continuar por 4 o 6 años, que era la recomendación técnica que nos hizo en línea en la zona. Si no, no recupera suelo, porque la capa vegetal ya el primer año lo vamos a quemar, el segundo año una capacitación para poder, como decía el diputado Donoso, no quemar, pero tener la posibilidad de adquirir la maquinaria que se requiere para aquello, y por lo tanto va a poder cortar más el pasto y posteriormente cultivar, y no vas a incurrir en la quema, pero en las autorizaciones iniciales al menos debiera ser permitido aquello, no quedar restringido, y la autoridad que los sectores rurales todos conocen es CONAF en las fechas que tiene en su calendario. Eso, gracias. Muchas gracias, diputada Nullado. No sé si le parece, señora directora, que este punto se le puede dar otra vuelta por parte del Ejecutivo para llegar con una nueva propuesta, según se está planteando aquí, para que se apruebe, o hacemos una indicación inmediatamente eliminando la parte que plantea el diputado Donoso. Porque si no existe esa voluntad, voy a someter a votación el artículo como estaba planteado por el Ejecutivo, y lo más probable es que se rechace. Si puede redactar la indicación, diputado Donoso, en 2 minutos. Una consulta. El reglamento va a determinar las prácticas a cubrir en este caso, ¿verdad? Fósforo, nitrógeno, no sé. ¿Está considerado la incorporación o lo que establecen los programas anteriores como el cincel o labrado? ¿Qué prácticas? Porque eventualmente se pudiese cubrir, ¿no es cierto?, la incorporación del residuo orgánico. Está bien que puede ir aparejado el primer beneficio con la incorporación de fósforo y al año siguiente incorporar el material orgánico. Entonces pudiese eventualmente con eso ir aparejado dos prácticas, una seguida a la otra, para evitar, ¿no es cierto?, la necesariamente utilización del fuego, porque reitero, el material orgánico va a quedar en el suelo. Me preguntaba la colega, ¿qué pasa con ese? Bueno, ese material sencillamente va a quedar ahí, tiene que esperar 1 año hasta que se pudra para poder reutilizar. Entonces, sí, claro, no, pero se siembra para pasto. Si uno siembra para pastoreo no es problema,
porque ocupáis toda la maleza que sale. Pero si tú siembras para producir grano, evidentemente tenés que... Sí, entonces yo no sé si está considerado eso para evitar necesariamente tener que eliminar el residuo orgánico de alguna manera que no sea la incorporación de lo mismo. Tengo que empezar. La propuesta de indicación que acaba de presentar el diputado Donoso quedaría como sigue, secretario. Presidente, pero una votación, una especie de sugerencia, está considerado para... Perdón, diputado Radcliffe, me salté su propuesta. Directora. Perdón, hoy día existen prácticas que tienen relación con la incorporación de rastrojos. Son hoy día materia de subsidio y van a seguir existiendo en el programa del SIGES. El tema es que la incorporación de rastrojos no depende solo del subsidio que puede existir, depende también de las condiciones climáticas, por ejemplo. Entonces tenemos algunas regiones donde, aun cuando nosotros pudiéramos bonificarla, en determinadas temporadas no es posible hacerlo porque no caen las lluvias necesarias. Por eso es que en la propuesta que nosotros estamos presentando la posibilidad de que se exima de esta restricción, de esta prohibición de la quema, en tanto cualquier autoridad así lo disponga. Por ejemplo, si es que la Secretaría Regional Ministerial tiene información de que viene una temporada no lluviosa, podría perfectamente eximir y permitir la quema de quienes son sujetos, o podría plantearlo para todos aquellos que no hayan sido beneficiados de la práctica de incorporación de rastrojos. ¿Y por qué lo hacemos con distintas autoridades sectoriales? Porque lo que no queremos es que la CONAF tenga que decidir, por ejemplo, respecto de los productores que son hoy día usuarios o usuarias de INDAP. Es la misma institución, el INDAP, quien podría hoy día permitir la quema si es que considera que existen las condiciones necesarias que hagan que esta práctica sea requerida. Cuando nosotros estamos planteando que puedan existir una cantidad considerable de instituciones que puedan eximir de esta restricción, lo que queremos es ampliar la posibilidad de que se realice la quema si es que se requiere, no al revés. Eso. Muchas gracias, Perdón, directora. solamente para calificar sobre el punto, es decir, habría alguna especie de doble dependencia, porque además el aviso a CONAF también tiene que avisarle la práctica de la quema en este caso, porque ellos tienen ciertos calendarios, no podría ser cualquier día, sino que el calendario que se establece para esas comunas, además de la autorización de la autoridad sanitaria o la que sea pertinente. Eso, ¿ah? O si no, va preso. Sí. Muchas gracias, diputado Jorge Ratti. Señor secretario, damos lectura a la indicación del diputado Donoso. Así es, presidente. Se ha presentado en este momento una indicación del diputado don Felipe Donoso para reemplazar el artículo 15 por el siguiente. Quienes sean beneficiarios por medio de alguno de los instrumentos establecidos por esta ley no podrán cambiar el uso de suelo. Las prohibiciones antes señaladas se extenderán por 2 años contados desde el término del proyecto que se haya adjudicado los recursos por medio de alguno de los instrumentos establecidos por esta ley. Esa es la propuesta que acaba de presentar, presidente. Bien. ¿En votación, señor secretario? Entonces, se pone en votación la indicación del diputado don Felipe Donoso. Bien, suspendemos la votación un minuto mientras el Ejecutivo nos... A ver, si bien creemos que la quema es un tema que es relevante y que efectivamente daña el suelo, lo que nos falta en la indicación del diputado Donoso dice relación con el tiempo en que no podrá... no, perdón. No, nada, perdón, disculpe. ¿Sí? Muy bien. En votación, señor secretario. Gracias, diputado Donoso. Diputada Labra. Diputada Marzán. Sí, claro. Diputada Navellán. A favor. Diputada Nullao. Diputado Radke. A favor. Gracias, diputado.
Diputada Riquelme. Diputada Veloso. A favor. Gracias, diputada. Diputada Marcén. Diputada Riquelme. ¿Y presidente? A favor. 9 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Que aprobada por unanimidad entonces la indicación. Aprobada la indicación. Las siguientes dos entonces se caen. Exacto. Las otras indicaciones, la número 40 en el fondo, la número 41 el diputado Moreno y la indicación número 42, se caen todos porque se reemplazó el artículo completo. Así es. Pasamos al artículo 16. Entonces, título cuarto, de los planes de manejo del registro público de operadores del sistema de gestión sostenible de suelos agropecuarios y de los laboratorios acreditados. Párrafo primero, de los planes de manejo y criterios de selección de los instrumentos. Comienza con el artículo 16 que señala lo siguiente. Los interesados en postular al instrumento al que alude el artículo cuarto deberán presentar ante el Instituto de Desarrollo Agropecuario o ante el Servicio Agrícola y Ganadero, según corresponde, un plan de manejo. El reglamento determinará los criterios de selección y puntaje que se asignen a cada variable de acuerdo con los objetivos de esta ley. Sin perjuicio de lo anterior, los criterios de selección tendrán en cuenta características propias de los suelos agropecuarios y de los planes de manejo postulados, además de ponderar las siguientes variables de acuerdo a lo previsto en el reglamento. A. Aplicación de prácticas para la gestión sostenible de suelos agropecuarios. B. Presentación de prácticas de gestión sostenible de suelos de mayor efectividad en estos, según la prelación que se indica en el reglamento. C. Priorización propuesta en base a los lineamientos estratégicos señalados en el artículo 3. D. Las demás que se establezcan en el reglamento. Y el último inciso señala los planes de manejo deberán ser confeccionados y suscritos por operadores habilitados. Al final, página 24, que continúa ahí el artículo. Sobre el artículo 16 se han presentado las siguientes indicaciones. En primer lugar, la indicación 43 del Ejecutivo, que propone reemplazar los incisos segundo, tercero y cuarto de este artículo por los siguientes. Los planes de manejo deberán ser confeccionados y suscritos por operadores habilitados. Los criterios de selección tendrán en cuenta características propias de los suelos agropecuarios y de los planes de manejo postulados, además de ponderar las siguientes variables. A. Aplicación de prácticas para la gestión sostenible de suelos agropecuarios. B. Presentación de prácticas de gestión sostenible de suelos de mayor efectividad en estos, según la prelación que se indica en el reglamento. Y C. Priorización propuesta en base a las orientaciones, instrucciones y criterios señalados en el artículo 3. Y el inciso cuarto, que se propone también reemplazar, el reglamento determinará los demás criterios de selección y los puntajes que se asignen a cada variable de acuerdo con los objetivos de esta ley. También hay otras dos indicaciones, la número 44 y número 45, de la diputada doña Gloriana Villán. Ahora, usted hizo otra propuesta, diputada, en su último documento que nos presentó en esta sesión. ¿Reemplazan estas o son complementarias? Sí, por la que venía junto con la del artículo 12. Aquí está Carlos, ¿no? No está acá. Acá. No, esta es la hoja chica. Sí. Voy a comprar un nuevo literal D. Aquí está. Diputada Navellán. Sí, espéreme. Deme medio segundo, por favor, presidente. Aquí parece que aquí lo escribimos entero. En el fondo lo escribimos entero. En la última columna. Es la última, sí. En la última columna está el artículo con O sea, la indicación. reemplaza lo del documento gordo. Perfecto. Es lo mismo que la indicación anterior. Ya, entonces, la indicación 44 no la tomamos en cuenta porque está reemplazada por la... Exacto. Perfecto. Y la indicación 45... No, pero esta... ¿Está incorporada? Esta reemplaza la otra. Esta está Por eso, pero es que hay dos indicaciones. Sí, ¿no? pero aquí está incorporada la 45. Esto reemplaza la 44 y la 45. Los cuales se le han dado. ¿O solamente la 44? Sí, por eso. Ok. Exacto, bien. Aquí están las dos. Esto está todo incorporado acá. En vez de ambas indicaciones. Sí, en vez de ambas indicaciones está todo en una nueva propuesta En la nueva que está en el que está en la última columna de su documento, ¿no? Perfecto. En la última columna del documento que tienen todo. Entonces ya no están las indicaciones 44 y 45. Solamente Eso es lo que entiendo, que por eso le preguntaba para tener claridad sobre el contenido. Sí, demos lectura a ese Porque claro, lo que señala la columna del medio es que hay una sola indicación para reemplazar la letra D, pero no hay más propuestas de modificación.
Entonces, si eso incluye y reemplaza la 44 y la 45, la vamos por Reemplaza la retirar. 44 y la 45, la otra se va por retirar. Pero esa es la ejecutiva. No, 44 y 45. Ah, sí. Las dos de la diputada Navellán. Sí. Lo que pasa es que la indicación del artículo 16, eso es lo que está incluyendo la diputada Naya. Sí, pero quiero saber si reemplaza esta y esta. Ah, bueno, no sé qué decisión Es toma que ella. por Eso es lo que dice eso lo ella. pregunté. Entonces, Eso es lo que dice ella. Ya, perfecto. No es que se incorpore, no es que se incorpore esto en el artículo. No es que se incorpore en la 44 y está haciendo una nueva. Por supuesto, se Ya. estoy preguntando Ok, qué eso. reemplaza. Sí, eso es bastante obvio. Decidamos lectura a la indicación según la columna. Es lo mismo, solo que en la B incluye un tema de Eso es. punto, como dice Carlos. Perfecto, entonces la Pero 44 y eso- 45 Exacto. retirada. Están retiradas y se reemplazan por esta completa. Claro, pero que en el fondo lo único nuevo respecto de la indicación del Ejecutivo Es lo es que la está ahí. letra B. Sí. Perfecto. Bien. Señor presidente, quiero decir una cosa, si puedo. Sí, diputada Navellán. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Lo que pasa es lo siguiente, la razón del retiro de la 44 del documento con el cual estamos trabajando es que básicamente estos temas van a quedar en el reglamento, no son materia de quedar en la ley, pero lo cual no quita ni pone, que quiero insistirle al Ejecutivo, de que hemos tenido un problema a lo largo de los años con respecto también a los productos que se aplican. Porque de alguna manera hay ciertos operadores que privilegian, por decirlo de manera elegante, trabajar con ciertas químicas o con ciertas y con ciertos productos que no necesariamente son los más adecuados, probablemente por razones de algún tipo de, lo quiero decir elegante para que después no me acusen de que estoy acusando a los operadores de hacer negocios paralelos, pero es curioso en todo caso que sin saber exactamente la calidad del producto y habiendo productos mejores, siempre trabajen con los mismos. Es raro. Entonces, me gustaría que ustedes como ejecutivo en el reglamento consideraran la posibilidad de que efectivamente se usen los mejores productos posibles y lo que es muy importante, con el etiquetado correcto, porque tenemos productos que no tienen el etiquetado correcto y que por lo tanto pueden producir un daño al suelo. Y nuevamente, muchos operadores favorecen ese tipo de productos. Entonces, me gustaría eso. Y lo otro es que también, ojalá en el reglamento se puedan incorporar nuevas tecnologías, no siempre las mismas, porque hoy día tenemos una serie de nuevas tecnologías, bastante más modernas que lo que era el CIRS antiguo, que de alguna manera tienen que quedar incorporados en el reglamento. El motivo de retiro es porque esto iba en el reglamento, pero quiero dejarle al Ejecutivo la inquietud. Sí, muchas gracias, diputada Navellán. Pero para efectos prácticos lo que tiene que votarse es lo siguiente. La indicación del Ejecutivo incorporaría, en el fondo lo que queda resumido en la última columna es la indicación del Ejecutivo más lo que usted plantea Así es. acá abajo, ¿no? Claro, que es esto mismo. Entonces, es lo mismo que está ahí abajo. No sé si entienden lo que habría que votar o damos lectura de todo nuevamente. Sí, está claro, pero para efectos prácticos hay que explicarlo de esa forma, diputado. Entonces, lo que vamos a votar primero es la indicación del Ejecutivo Sí. y luego ver si también se le quiere agregar la letra D propuesta por la diputada Navellán. No, es que tenemos que pero es que tenemos que votar para efectos prácticos la indicación del O Ejecutivo podemos votarlas conjuntamente. o se lee todo como un todo. Es que es un todo. Entonces Sí, demos lo que pasa lectura. es que está formulada como demos- indicación sobre indicación y eso reglamentariamente no es posible. Exactamente. Claro. Elimino la mía y se vota la del Ejecutivo, si ya está No, que consensuado. Es que no hay del Ejecutivo que plantee esta letra D. ¿Cómo que no? Esa es suya, no es del Ejecutivo. No. No está. Ah, No está. tiene toda la No está, la agrega después. Por eso para efectos prácticos, le reitero, es votarlo como plantea el secretario. Primero la indicación del Ejecutivo y posteriormente lo suyo. ¿Le parece? Eso. Bien, señor secretario. Entonces, en votación entonces la indicación 43 del Ejecutivo que reemplaza los incisos segundo, tercero y cuarto del artículo 16. Diputado Coloma no está, diputado Donoso también se fue. Donoso está ahí. Perdón, don Felipe, se me había corrido de asiento. A favor. Diputada Laura. Diputada Marzán. Indicación del Ejecutivo. Ahora, después vamos a votar la propuesta de la diputada Navellán de agregarlo en la letra D.
Estamos en Sí. votación, diputados. Diputada Navellán. diputadas. Lo que se Diputada está Navellán. votando es Por la favor. indicación del Ejecutivo, primero, y después una nueva indicación Sí, a de la favor. diputada Navellán. Perfecto. Diputada Navellán. A favor. Diputada Nullao. Diputado Ragger. A favor. Diputada Riquelme. Diputada Riquelme. Por favor. Diputada Veloso. A favor. Presidente. A favor, señor secretario. 9 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Queda aprobada entonces la indicación número 43 del Ejecutivo. Aprobada. Y a continuación procedemos a votar la propuesta de la diputada Navellán La para nueva incorporar, indicación. claro, Que la nueva exacto, indicación. la letra D, que ya, exacto, en el inciso tercero, porque el último queda igual. El D y el último aquí, el reglamento determinará. Que es lo último de la, Sí, es que eso ya columna. está votado por el Ejecutivo. Sí, se venía ahí. La D. Sí. Solo la letra D. En votación. Diputado Donoso. Diputada Labra. Diputada Marzán. Diputada Navellán. A favor. Diputada Nullado. Diputado Radke. A favor. Diputada Riquelme. Diputada Veloso. Presidente. A favor. 9 votos a favor también. Queda aprobado. Aprobada la indicación. Perfecto. Bien. Sacamos aquí Artículo- el documento. Continuamos el artículo número 17. Señor secretario. Seguimos con el artículo, bueno, primero el párrafo segundo del registro público de operadores del sistema de gestión sostenible de suelos agropecuarios. Y comienza con el artículo 17, que señala: créase el registro público nacional de operadores del sistema de gestión sostenible de suelos agropecuarios. Este registro utilizará como base la información del registro establecido en el artículo 6 de la ley número 20.412, que establece un sistema de incentivos para la sustentabilidad agroambiental de los suelos agropecuarios y será administrado conjuntamente por el Instituto de Desarrollo Agropecuario y el Servicio Agrícola y Ganadero de conformidad con lo señalado en el reglamento. Podrán inscribirse en el registro público de operadores las personas naturales que cumplan los siguientes requisitos: A. Poseer un título profesional o técnico en el ámbito agropecuario o de manejo de recursos naturales otorgado por una institución del Estado reconocida por éste. B. Rendir una prueba de conocimiento técnico y del contenido de la ley. C. Demás requisitos que establezca el reglamento. Las personas jurídicas podrán incorporarse al registro y mantenerse en él siempre que puedan demostrar ante el Instituto de Desarrollo Agropecuario o el Servicio Agrícola y Ganadero, según corresponda, que uno o más de sus integrantes o trabajadores cumplen los requisitos señalados en el reglamento. Los operadores inscritos en el registro podrán operar en todo el país. En caso de no existir operadores disponibles en una zona determinada o por razones fundadas de interés público que se determinen en el reglamento, los planes de manejo serán confeccionados por funcionarias o funcionarios habilitados del Servicio Agrícola y Ganadero o del Instituto de Desarrollo Agropecuario, de acuerdo con las condiciones que al efecto se establezcan en el reglamento. En este último caso, el director nacional del Servicio Agrícola y Ganadero o del Instituto de Desarrollo Agropecuario, respectivamente, determinarán, por resolución fundada, los funcionarios o funcionarias que elaborarán planes de manejo, quedando por este solo hecho inhabilitados para participar en el proceso de evaluación de los mismos. Sobre este artículo 17 se han presentado las siguientes indicaciones. En primer lugar, del diputado Moreno, para reemplazar la letra A de este artículo 17 por la siguiente: poseer un título profesional o técnico en el ámbito agropecuario o de manejo de recursos naturales otorgado por una institución del Estado o reconocida por éste. Profesionales del área silvoagropecuaria, tales como ingenieros ambientales, médicos veterinarios, ingenieros forestales o convención en conservación de recursos, o cualquier otra persona que acredite experiencia laboral acreditada en esta materia por un periodo de tiempo no inferior a 15 años. Luego la indicación 47 de la diputada Gloria Navellán para agregar en el inciso segundo una letra C. Letra C, no haber sido sancionado previamente de forma administrativa en programas estatales. Luego está la indicación del Ejecutivo, la número 48, para reemplazar el inciso cuarto del artículo 17 por el siguiente: los operadores inscritos en el registro podrán operar en todo el país. En caso de no existir operadores disponibles en una zona determinada o por razones determinadas mediante resolución fundada del director nacional del Instituto de Desarrollo Agropecuario o del Servicio Agrícola y Ganadero, según corresponda, los planes de manejo serán confeccionados por funcionarios o funcionarios habilitados de los respectivos servicios.
en este último caso, al director nacional del Instituto de Desarrollo Agropecuario o del Servicio Agrícola y Ganadero, respectivamente, determinará, por medio de la misma resolución, los funcionarios o funcionarias que elaborarán planes de manejo, quedando por este solo hecho inhabilitados para participar en el proceso de evaluación de los mismos. Luego también tenemos la indicación número 49 de la diputada Ana Villán, que propone agregar en el inciso último de este artículo 17, después de la palabra desarrollo agropecuario, la siguiente frase, sin costo al usuario. Otra indicación también, la número 50 de la diputada Ana Villán, para agregar como punto aparte al último inciso, después del punto aparte, la siguiente frase, el agente controlador deberá ser una persona distinta al operador del plan de manejo. Y luego una indicación 51 del diputado Moreno para agregar un inciso final a este artículo 17 del siguiente tenor. Quedarán eximidos de rendir la prueba de la letra B del presente artículo quienes posean títulos profesionales de ingeniero agrónomo y además los técnicos agrícolas que acrediten haber cursado una malla curricular que posee materias como edafología, fertilidad de suelos, manejo de praderas, fitotecnia de cultivos, agroecología o conservación de recursos naturales. Eso es, presidente, lo que hay sobre Muchas gracias, señor secretario. Se ofrece la palabra, diputada Marcela Riquelme. Presidente, en cuanto a las dos indicaciones del diputado Moreno, me parece que es una exigencia muy alta eso de que tenga experiencia laboral por un periodo no inferior a 15 años. Creo que es demasiado. No recuerdo otro reglamento, salvo para los jueces y cosas así, que exija una cantidad tan alta de experiencia en alguna materia. No recuerdo ninguna norma administrativa de esas características. Y lo mismo en cuanto al eximente de la prueba. Creo que eso podría ser... No, estoy esperando que me pueda escuchar, presidente. Sí, gracias, presidente. Muchas gracias, presidente. Agradezco su atención. Yo creo que, por lo menos en lo que a mí respecta, esto de eximir de la prueba y presentar estos conocimientos, yo insisto, no tengo ni idea de lo que será edafología, pero me suena como difícil. Y creo que son exigencias demasiado altas para los estándares de lo que estamos hablando. Estamos hablando de personas que tienen pocos recursos, estamos hablando de que quieren y esperan poder mejorar su sueldo, por lo tanto creo que ahí está un poco, la exigencia un poco alta. Y en cuanto, me parece, por lo menos, en cuanto a la indicación 49 de la diputada Ana Villán, cuando agrega sin costo al usuario, eso puede ser confuso, porque por la Ley de Procedimiento Administrativo, la gratuidad es el principio general en todas las actuaciones de los órganos del Estado. Por lo tanto, agregar sin costo podría dar precisamente a confusión y dar interpretación adversa en otras cosas. Eso, presidente, muchas gracias. Muchas gracias a usted, diputada Marcela Riquelme. Diputada Labra, tiene la palabra. Gracias, presidente. Escuchando lo que decía la diputada Riquelme, estaba releyendo la indicación del diputado Moreno, y lo que yo entiendo es que esa experiencia de 15 años la solicita en personas que no tengan el título. Es para no dejar fuera personas que tienen la experiencia pero que no tienen el título. Así lo entiendo yo, porque dice poseer un título profesional o técnico o cualquier otra persona que acredite experiencia laboral acreditada en tiempo no inferior a 15 años. En ese sentido, a mí me parecería loable. Gracias, diputada Paula Labra. Diputada Ana Villán. Gracias, presidente. Lo que pasa es que yo creo que se habría evitado el problema si el Ejecutivo no hubiera eliminado del proyecto inicial la letra A, que era poseer un título profesional o técnico en el ámbito agropecuario o de manejo de recursos naturales otorgado por una institución del Estado o reconocida por este. Porque de alguna manera le da más seriedad a que efectivamente sea una persona con las capacidades y los conocimientos, alguien que haya estudiado el tema, como para poder realmente formular un plan de manejo, más que una persona que solamente tenga experiencia. Yo creo que si el Ejecutivo no hubiera eliminado la letra A lo mejor no tendríamos el problema. Porque yo realmente creo que es importante que los profesionales... Pero no lo elimina, diputada, perdón que me interrumpa. ¿No lo elimina? Su indicación, esa parte del proyecto, la elimina la indicación del diputado Moreno. No. Sí, es así. ¿Y dónde aparece en el proyecto de ley del Ejecutivo? La indicación del diputado Moreno se refiere a la letra A. O sea, ¿ustedes mantendrían? Sí. Ya, ok. Para que haga rewind. Ahora, con respecto a la indicación 49 mía,
que dice sin costo al usuario es porque desgraciadamente hay personas que hacen malas prácticas y desgraciadamente se ha visto a personas que trabajan en INDAP, especialmente en INDAP, en ciertas áreas, en ciertos sectores, digamos, por lo menos yo lo he visto en casos y he tenido denuncias al respecto de casos en la provincia de Malleco, donde personas que trabajan en el área INDAP y que trabajan como hacen estos planes de manejo, cobran por el servicio. Entonces la verdad es que dado lo anterior, es preferible en el fondo dejar bien en claro que este servicio, si es que no lo hace un operador, sino que lo tiene que hacer un funcionario, por ejemplo, del área, tenga que ser sin costo, porque se ha visto, y de hecho ayer, presidente, si usted recuerda, hablé de los costos que se pagan para asesores por parte de INDAP, que son cifras astronómicas, y parte de eso probablemente también va dirigido a estas personas que hacen estos planes. Entonces, prefiero prevenir que curar. Respecto de las otras, también me parece importante que el agente controlador sea distinto del operador del plan de manejo, porque es la única forma de tener un control del tema. La indicación 51 del diputado Moreno, la verdad que me parece innecesaria. Gracias, presidente. Gracias, diputada Gloriana Avellán. Diputada Riquelme Marzano. Diputada Riquelme. Es que mi representante ahora, la diputada grupal. Sí, yo estaría conforme con lo de sin costo, pero siempre que dijera al tenor de lo dispuesto en la ley 19.880. Creo que eso ahí no da para alguna otra interpretación. Muchas gracias, Ella fue la idea. Ella explica bonito, por eso le dije. Sí. Diputada Nullado. Quería hacer ese cambio. Presidente, yo aquí quiero hacerle una consulta al Ejecutivo con respecto a los operadores inscritos. Podrán operar en todo el país, dice, en caso de no existir operadores disponibles en una zona determinada. Yo quisiera que igual se consideraran acá zonas que son bastante aisladas, rezagadas, y donde ningún operador quiere ir, y además tampoco ellos tienen ningún tipo de programa, pero sí tienen la posibilidad de postular al programa de suelo. Entonces debiéramos tener igual las consideraciones con las facultades del director nacional para que sean funcionarias o funcionarios los que lo realicen, porque nos van a llegar los operadores. Ahora, cuando es sin costo, yo creo que lo que hay que dejar claro es lo siguiente. Hay profesionales que trabajan en consultoría o en municipio y que están habilitados para poder desarrollar planes de manejo. Y esos planes de manejo el INDAP, o en este caso el SAC, los paga separadamente. Lo que no debe utilizarse es que del monto asignado a la persona en el programa de recuperación de suelo no debiera sacarse de ahí ese recurso, sino que debiera estar disponible para quienes van a ser operadores o funcionarios. En este caso teníamos la posibilidad de hacerlo con el programa de suelo, un convenio GOR-INDAP, y la mayoría de los operadores eran personas que trabajaban en los programas y conocían también la realidad de ese usuario. Gracias. Gracias, diputada Emiliano Ullado. Diputada Navellán. Que justamente por lo que menciona la diputada Nullao, es que, por ejemplo, tenemos que en Ercilla, para decirlo con nombre y apellido, en Ercilla las personas que trabajan como operadores son funcionarios municipales y que pertenecen a las mismas comunidades que se ven beneficiadas. Entonces, la verdad es que ahí hay bien poca transparencia al final del día respecto de dónde se saca la plata para pagarle al operador, por qué se beneficia a su propia comunidad y él es el operador. Hay muy poca transparencia en el tema. Entonces, yo creo que acá, en beneficio de la transparencia, dado que son platas públicas, no me parece que los funcionarios municipales, en cuanto sean familiares o tengan relación con los beneficiarios del proyecto, puedan hacer de operadores del proyecto, porque la verdad que me parece súper poco transparente. Gracias, diputada Navellán. No sé si la directora quisiera plantear algo antes de proceder a votación.
Gracias, presidente. Sí, quisiera señalar que precisamente lo que señala la diputada Nullao es lo que planteamos en esto respecto de lo que hoy día existe en el CIRS. Esa es la diferencia que tenemos. Y hoy día en el CIRS lo que ocurre es que nosotros primero tenemos que llamar a un concurso y en caso de que no se presenten planes, declarar ese concurso desierto y recién ahí funcionarios o funcionarias del INDAP o del SAC pueden elaborar planes de manejo. Lo que nosotros estamos planteando hoy día es que efectivamente cuando existan zonas rezagadas, cuando existan razones fundadas que requieran que personas que trabajen en el SAC o personas que trabajen en el INDAP deban elaborar planes de manejo, esto ya sea posible. Entonces lo que estamos haciendo es poner a disposición los recursos antes para poder ejecutar las prácticas cuando corresponden. Eso es lo que busca esta indicación. Y efectivamente recogemos lo que señala la diputada Navellán respecto de la importancia de que esto sea sin costo para el usuario. Hoy día el servicio que prestan el INDAP y el SAC cuando corresponde es gratuito y lo consideramos que debe seguir siendo así, en tanto está dispuesto así en la ley 19.880. Muchas gracias, señora directora. Diputada Navellán. Gracias, presidente. Lo que me preocupa, por su intermedio, presidente, a la directora, es justamente lo que plantea la diputada Nullao en cuanto a que personas que trabajan en los municipios o en INDAP o en el SAC están habilitados además como operadores y que esas personas habilitadas como operadores plantean y presentan planes de manejo para sus familiares, para sus comunidades, y eso a mí me parece poco transparente. Entonces, yo le agradecería al Ejecutivo pegar una revisión a eso y a lo mejor hasta dejar pendiente la votación de esto, presidente, hasta que el Ejecutivo pueda de alguna manera recoger esta inquietud, porque es algo que al menos en ciertas comunas de la región de la Araucanía, especialmente de Mayeco, se ve con bastante más habitualidad. Y yo puedo dar fe de que esto sucede, por ejemplo, en la comuna de Ercilla, específicamente con la comunidad de Temucuicui, para ser más específico aún. Entonces, de verdad me parece tan poco transparente que eso suceda con dineros públicos, que creo que es muy importante resguardar que esto no suceda. Yo no tengo drama con que un operador de otra comuna o que no tenga relación familiar o de comunidad con el beneficiario pueda hacer el plan de manejo y ser operador, pero no de la misma comunidad y menos aún familiar. Eso a mí me parece súper poco transparente. Muchas gracias, diputada Navellán. Sí, diputada Miriam Nullao. Yo no dije lo que dice la diputada Navellán, que eso quede claro, porque lo que dice la diputada Nullao lo repite. Yo lo que estaba señalando era hay zonas aisladas, zonas que son rezagadas y es importante que las instituciones puedan concurrir allá con los funcionarios y funcionarias. Y también que del plan de manejo no se dispongan los recursos para cancelarle a un operador o a una persona que va a elaborar el plan de manejo, sino que existan los recursos disponibles para aquello, lo liciten y ahí verán ellos cómo lo van a distribuir. Con respecto a las dudas que señala la diputada Navellán, obviamente que van a existir dudas también aquí en el Congreso, porque podrían decir ustedes están legislando para un grupo donde también seguramente va a haber algún familiar que seguramente va a ser favorecido con un programa de suelo. En cuanto a eso, yo creo que son temas que se pueden revisar más específicamente y efectivamente en algunos territorios hay personas que son de la comunidad y son profesionales. Y tampoco le podemos cerrar las puertas a ellos para que puedan ser los operadores o ellos puedan trabajar en una institución. Por lo tanto, yo no me adentraría en esa discusión, sino que lo que debiera establecerse ahí, lo más probable sea las propias instituciones que pudieran revisar quiénes son los que están ahí, porque no significa que la persona va a favorecer a esta porque le haya levantado el plan de manejo, porque finalmente es otra, el consejo que asigna, son otras las personas que van a asignar el recurso, porque las personas que se le presenta el plan solamente postulan. Gracias. Muchas gracias, diputada Nullao. No sé si, directora, quiere aclarar lo que plantea la diputada Navellán.
No, solo Antes solo de- destacar que Como compartimos para la alcanzar a votar necesidad. ahora, si no tengo que pedir la prórroga inmediatamente. Es cortísimo, solo destacar que en el artículo 12 de la ley 19.880 están establecidos los motivos de abstención de los funcionarios y funcionarias públicas, y dentro de esos todos los motivos que usted ha señalado son motivos suficientes para que una persona deba abstenerse de ejecutar este tipo de planes. En tanto, ya está normado. Eso es lo que queríamos decir. Sí. ¿Les puedo pedir una prórroga de 5 minutos para votar este artículo? No, yo pediría, no, presidente. ¿No? Muy bien. Muy bien. Pero debía solicitarlo. Debía solicitarlo. Entonces, directora, continuamos no este lunes, el martes siguiente, ¿no? Bien, muchas gracias por haberse cumplido el objeto de la sesión. Esta se levanta.